Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más en este su canal de la Iglesia Bautista Central. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos indicados especialmente para adultos, pero también pueden ser para jóvenes. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bien, este es el estudio número 21 del libro de Apocalipsis y se titula Las bodas del Cordero. Corresponde al día domingo 6 de febrero de 2022. Recuerde que cada domingo a las 10 de la mañana les tenemos preparados nuevos estudios. No se los pierda. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Bien, vamos a la lectura base para este estudio. Les pido que tengan sus Biblias preparadas ahí en Apocalipsis capítulo 19. La base completa es de los versículos del 1 al 10. Vamos a escuchar ahorita y a leer los versículos del 1 al 6. Empezamos. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decían: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. Bien, Dios bendiga su palabra. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, nuestro Dios, por este tiempo que tú nos permites. Y te pedimos que añadas bendición a tu palabra que será expuesta, que tú tomes control de este tiempo y que tu palabra pueda llegar a muchos corazones necesitados, mi Dios, y que sirva a sí mismo para la edificación de tu iglesia. En el bendito y glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar, ¿verdad?, con la introducción de este estudio, las bodas del Cordero. En este capítulo número 19, ahí vamos a estar, ¿verdad? 19, nos da una descripción del evento más grandioso de la historia. El evento más grandioso de la historia, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La cual es como un eslabón, fíjese bien, entre la tribulación y el reino milenario de Cristo. Aquí en la tierra, ¿verdad? El último gran imperio de los hombres está a punto de ser reemplazado por el reino de Dios en la tierra. Un reino que al final del milenio se extenderá por la eternidad, ¿verdad? El Señor ya vino a recoger a su novia, que es la iglesia, en el arrebatamiento. Ahora están por celebrarse las fiestas o la fiesta de las bodas del Cordero. Así es, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver ahora en este estudio. Vamos a entrar al análisis del texto bíblico. Vamos a empezar con los versículos del 1 al 3. Obviamente del capítulo 19 de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios:
Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Bueno, ahí vemos la reivindicación que estos mártires habían estado reclamando desde tiempo atrás, ¿verdad? O como una queja, una demanda de estos mártires que habían sido muertos, ¿verdad? Por la gran ramera, pedían la venganza y por fin se ha consumado. ¿Y dónde está ese pedimento de los mártires? Pues si vamos a Apocalipsis 6, del 10 al 11, vemos que ahí está, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Apocalipsis 6, del 10 al 11, miren. Dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahí estaban, ¿verdad? Diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo iban a ser vengados ellos? Pero bueno, había que esperar un poco de tiempo todavía ahí. Pero aquí ya está consumada. Esa venganza, esa justicia ya se ha hecho. Bueno, entonces la justicia ya ha sido consumada. Dios ha castigado a la gran ramera que no solamente llenó al mundo de corrupción, sino que también persiguió y mató a los siervos de Dios. Ahora, el gran clamor de sus voces exalta la justicia divina. Como dice, ¿verdad? Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Así es. Muy bien. La gran multitud de creyentes en el cielo declara que los juicios de Dios sobre Babilonia han sido justos y verdaderos. Y Dios es alabado por haber juzgado a la gran ramera y haberla destruido, ¿verdad? Y haber vengado la sangre de los creyentes que fueron muertos durante la tribulación. Principalmente en la segunda mitad, ¿verdad? Que recibe un nombre particular de gran tribulación. Así es. 3 años y medio finales de ese periodo de 7 años. Vamos a los versículos del 4 al 6. Dice la palabra de Dios: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Bueno, aquí leemos que dice ahí los 24 ancianos, que cuando estudiamos el capítulo 4 de este libro de Apocalipsis, fueron interpretados como la representación de la iglesia en el cielo. También vemos los 4 seres vivientes, ¿verdad? Aquí lo dice, que fueron interpretados como seres angelicales, dedicados a velar el trono de Dios, y ahora se unen a las alabanzas de los santos en el cielo y adoran a nuestro Dios. Así es. Versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino
es las acciones justas de los santos. Bueno, aquí está el anuncio de las bodas, ¿verdad? Del Cordero en estos versículos. En medio de la alabanza a Dios, la gran multitud anuncia, fíjese bien, que han llegado las bodas del Cordero. Algunos afirman que esto tendrá lugar en el cielo. Fíjese bien, ¿dónde tendrán lugar las bodas del Cordero? Bueno, hay una división aquí. Hay dos vertientes, dos interpretaciones, ¿verdad? Primeramente aquí estamos diciendo que algunos opinan que estas bodas se van a celebrar o van a ser, este evento va a ser en el cielo. Pero el texto bíblico no nos lo dice. No dice dónde será esta celebración. Obviamente será después de la destrucción de Babilonia. Sí, ¿verdad? Por supuesto. Pero si esto ocurre al final de la gran tribulación, la cual es seguida inmediatamente por la segunda venida de Cristo, fíjese bien, esto nos podría llevar a la idea de que entonces podría asumirse que la celebración tendría lugar en la tierra, aquí en la tierra, en relación al retorno del Señor. Es decir, tenemos la gran tribulación, se termina, inmediatamente la segunda venida de Cristo, y como viene aquí a la tierra, dicen algunos estudiosos, que entonces la celebración de las bodas del Cordero podría ser aquí en la tierra. Pero no se puede asegurar ni una cosa ni otra, ¿verdad? Muy bien. Es importante recordar que según la interpretación de un arrebatamiento pretribulacional, la gran multitud en el cielo, compuesta por los santos mártires de la tribulación, es un grupo diferente a la esposa del Cordero, o sea, la iglesia. Fíjese bien lo que se está diciendo. Ese grupo de mártires que fueron muertos en la tribulación, entonces no se toman como parte de la iglesia. Ciertamente son salvos, sí, pero no se toman como parte de la iglesia, la esposa del Cordero. Las costumbres del mundo antiguo, ahora vamos a hablar un poco de cómo era la celebración de bodas en el mundo antiguo. Las costumbres del mundo antiguo con respecto al matrimonio eran muy variadas, pero básicamente incluían tres cosas. Por supuesto que después lo vamos a comparar con los eventos acerca de las bodas del Cordero, ¿verdad? Necesitamos ver cómo eran antes las celebraciones para entender un poco mejor esto de las bodas del Cordero. Fíjense bien las costumbres de antes, principalmente judías, acerca de cómo eran las bodas. Primeramente, había un contrato matrimonial ejecutado por los padres cuando los hijos aún eran pequeños, niños. Un contrato, ¿verdad? Ahí tenemos, entre los padres de las dos personas, hombre y mujer, pero cuando aún eran pequeños. Después, cuando la pareja había alcanzado la edad apropiada, se hacía una ceremonia en la que el novio, acompañado de sus amigos, iba a la casa de la novia para llevarla a la casa de él. Ese sería como el punto número 2, ¿verdad? Pero cuando ya están grandes la pareja. Y finalmente, en la casa del novio se hacía la fiesta con todos los invitados. Ahí está la fiesta, ¿verdad? Este tema habla sobre una fiesta de las bodas del Cordero, ¿verdad? Podríamos decir. Entonces, ahí está la fiesta. Entonces, la relación de Cristo con su iglesia sigue un patrón muy similar a este que acabamos de mencionar. El contrato matrimonial se ejecutó cuando la iglesia fue redimida. Ok, ahí está.
cuando la iglesia fue redimida, ¿verdad? ¿Y cómo fue eso? Pues mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, dio su vida por la iglesia, ¿verdad? Cada persona nacida de nuevo, fíjese bien, es unida a Cristo en matrimonio. Luego, Cristo viene por su iglesia en el arrebatamiento. Lo que sigue es la fiesta de las bodas. Ahí está. O sea que estamos en esa última etapa, pues, ya en la fiesta, ¿verdad? Ya en la por llegar, ¿verdad? Ese último paso, digamos, o evento del proceso del casamiento. El Señor ya ha reclamado a su novia, que es la iglesia, ¿verdad? Y la ha tomado por esposa. De tal manera que en este pasaje no se anuncia la unión matrimonial, sino la fiesta de las bodas. Ahí está. La fiesta de las bodas. La cual varios intérpretes la han relacionado con la comunión de la iglesia con el Señor en el cielo, después del arrebatamiento, o con el reino milenario aquí en la tierra. Ya hemos dicho, ¿verdad?, mucho también de que inmediatamente después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo inicia el reino milenario de Cristo aquí en la tierra, tiempo durante el cual el Satanás será atado, lanzado al abismo, ¿verdad? Atado, no va a estar libre para hacer sus maldades en la tierra. Esos 1000 años, ¿verdad? El reino milenario de Cristo. Muy bien. La hermosura del traje de bodas de la esposa, como que nos habla la palabra de Dios, consiste de las acciones justas de los santos. Fíjese bien, así lo dice la palabra de Dios, las acciones justas de los santos. Esto es una referencia a las buenas obras hechas por aquellos que, habiendo nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, ya han sido justificados. O sea, obras hechas por personas ya salvas, ¿verdad? Las acciones justas de los santos, declarados libres de culpa delante de Dios. Así es. Por tanto, no son buenas obras para obtener la salvación, sino buenas obras realizadas por los que ya han sido salvos por la fe. Por eso dice de los santos, ¿verdad? Muy bien, aquí al final, las acciones justas de los santos son personas que ya han sido salvas y son sus buenas obras. Por eso se les describe como las acciones justas de los santos, como lo dice ahí textualmente. Según Efesios 5, la obra de santificación de vida está siendo avanzada en los nacidos de nuevo por el Señor Jesucristo. Es un progreso, ¿verdad?, ascendente, digamos, la santificación. Con vista a ese día en que Él tomará para sí a su novia, la iglesia. Fíjese bien, entonces todos nosotros estamos inmersos en un proceso de santificación, ¿verdad? Todos los que ya somos salvos, preparándonos para esa fiesta, para esas bodas, ¿verdad? Un proceso hasta llegar a la estatura, hasta la plenitud del varón perfecto de Cristo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí en Efesios 5, si va usted a Efesios 5, ahí habla de ese proceso. ¿Y por qué es, verdad? En Efesios 5, del 25 al 27, dice: Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Fíjese bien, ahí están palabras claves. ¿Santificarla para qué? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí está.
Cristo santificar a su iglesia para presentársela a sí mismo como una iglesia pura y sin mancha. Muy bien. La obra presente de la santificación es diferente a la obra pasada de la justificación. Ok, vamos a hablar un poco comparativamente con la palabra justificación y la palabra santificación. Ok, tienen diferente significado. La justificación es un acto de Dios mediante el cual el creyente es declarado justo delante de Él. Ahora, la santificación de vida, en cambio, es la obra de Dios en el creyente para que su vida espiritual en la tierra esté cada vez más a nivel de su posición espiritual en el cielo. O sea, irnos acercando a la meta, ¿verdad? A la meta que decíamos. Cada vez más santos. El proceso de santificación en el creyente siempre tiene que tener un sentido, una dirección ascendente, un crecimiento espiritual, ¿verdad? Podríamos decir. Cada vez mayor, por supuesto. Entonces, es posible que el lino fino, limpio y resplandeciente, sea parte de la recompensa recibida por los creyentes. Bueno, es posible, ¿verdad? En el tribunal de Cristo por servicio fiel de ellos, por el servicio fiel de ellos, en el tribunal de Cristo, que eso lo vamos a ver más adelante en otro estudio. Muy bien, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bueno, aquí el versículo 9 establece la diferencia entre la esposa, que es la iglesia, ¿verdad? Y los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, o sea, los invitados. La iglesia y los invitados, o sea, la esposa o que es la iglesia y los invitados, ¿verdad? Hay una diferencia. Los invitados, quienes aparentemente son los santos antiguos, los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación, decíamos hace ratito, ¿verdad? Que los santos de la tribulación no formaban parte, al parecer, es la idea de lo que es la esposa del Cordero, o sea, la iglesia. Entonces ahora, aparte de esos santos de la tribulación, tenemos a lo que son los santos del Antiguo Testamento. Muy bien. Al oír las palabras verdaderas de Dios, Juan se postró a los pies del ángel para adorarle, dice ahí, ¿verdad? Pero el ángel mismo lo detuvo diciéndole que la adoración es algo reservado solamente a Dios. O reservado solamente para Dios, ¿verdad? Aunque se trata de un ángel, este se identifica como consiervo de Juan, en el sentido de que ambos son criaturas puestas al servicio de Dios y de sus santos. Ahora la expresión, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, como dice aquí al final. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que en su esencia la profecía está destinada para poner de manifiesto todo lo que Jesús es. ¿Sí? Fíjese bien lo que estamos diciendo. La profecía en su esencia está destinada para poner de manifiesto todo lo que es Jesús. En esta era presente, el Espíritu Santo está no solamente para glorificar a Cristo, sino también para mostrarles a los creyentes las cosas que habrán de venir, a través de las cuales se manifestará la majestad de Jesucristo. Él es figura central de la Biblia y el tema principal de la profecía.
como hace un ratito decíamos también, ¿verdad? La profecía es la esencia y la profecía está destinada para poner de manifiesto todo lo que Jesús es. Así es. Bueno, así llegamos al final de este estudio. Ahora seguramente usted tiene respuestas a preguntas como las que se observan aquí en pantalla. Obsérvelas. ¿Sabe las respuestas? Número 1. ¿Dónde se celebrarán las bodas del Cordero? Facilita, ¿verdad? ¿Se acuerda qué dijimos? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar se celebrarán las bodas del Cordero? Bueno, la Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero sí se dijo que podría ser aquí en la tierra o en el cielo. Son dos lugares posibles. Muy bien. Número 2. ¿Qué gran evento sigue? ¿Qué gran evento sigue inmediatamente después de la gran tribulación? Lo repetimos ahí. ¿Qué gran evento sigue después de la gran tribulación? Está muy fácil, ¿verdad? Seguramente ya lo pensó. Ya lo dijo. Bueno, sigue la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Muy bien. Y la número 3. ¿A qué se refiere el texto bíblico cuando dice las acciones justas de los santos? Aparece en Apocalipsis 19:8. Las acciones justas de los santos. ¿Se acuerda? A las buenas obras, ¿verdad? De los que ya han sido salvos por la fe, es decir, de los creyentes. Las buenas obras de los creyentes. Muy bien. Y número 4. ¿A qué se refiere la obra de la justificación? ¿Se acuerda la obra de la justificación? Vimos la obra de la justificación y de la santificación. ¿Pero a qué se refiere esta primera? Se refiere al acto de Dios, ¿verdad? Al acto de Dios mediante el cual el creyente es declarado justo, es decir, salvo, ¿verdad? Es declarado justo delante de Dios. Muy bien. Y la número 5, bueno, ahora se refiere a la santificación. ¿A qué se refiere la santificación? Se refiere a la obra de Dios sobre el creyente, ¿verdad? Para que su vida espiritual crezca, ¿verdad? Cada vez más. Decíamos que la santificación es un proceso que debe de ir siempre en ascendencia, ¿verdad? ¿Para qué? Para prepararnos para nuestra vida allá en el cielo, ¿verdad? Muy bien. Y número 6. ¿Qué significa la expresión? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fue lo que vimos al final. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Está en Apocalipsis 19:10. ¿Qué significa? Bueno, decíamos, significa que en su esencia, la profecía está destinada para poner de manifiesto todo lo que Jesús es. Así es, muy bien. Bueno, hablábamos en la número 4. ¿A qué se refiere la obra de la justificación? Justificación. Decíamos que es el acto de Dios mediante el cual el creyente es declarado justo, es declarado salvo. ¿Es usted salvo? Aquí quiero hacer esa pregunta. ¿Es usted salvo? ¿Ya actuó Dios en usted en este paso tan importante que es la justificación? Si es así, pues usted es salvo y felicidades. Pero si no, déjeme decirle que es muy fácil y sencillo que usted logre la salvación por la eternidad. Y qué importante es lograr eso, ¿verdad?
Bueno, ¿en qué consiste? ¿Cómo puede usted lograr ser salvo y vivir por la eternidad en la presencia de Dios después de esta vida en la tierra? Bueno, simplemente hable con Dios y confiésese ante Dios que es pecador, porque la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Pídale perdón por esos pecados, por todos sus pecados, y seguramente Dios le perdonará. Invite a Cristo a entrar a su corazón, a que more en su corazón como Señor y Salvador de su alma. Y listo, con eso usted ha logrado ser salvo, ha logrado ser justificado, como dice la pregunta número 4. Ha logrado la salvación por la eternidad. Por supuesto que hay que tratar de llevar una vida, o hay que luchar por llevar una vida en un proceso de santificación cada vez más desarrollado, más alto, ¿verdad? Aquí ahora estamos hablando de santificación. ¿Y dónde encuentra el camino, las instrucciones para llevar una vida en santificación? Pues en la palabra de Dios, ¿verdad? En la Biblia. Qué importante que usted haga esta profesión de fe y luche por llevar una vida aquí en la tierra en un proceso de santificación ascendente. Qué importante es, ¿verdad? Todos los cristianos estamos llamados a luchar por llevar una vida en santificación, ¿verdad? Porque dice Dios, sed santos porque yo soy santos. Es una invitación, es un mandato, es un mandamiento, ¿verdad? Aquí abajo le dejo más información acerca de esto último que le he estado mencionando, ¿verdad? Esta profesión de fe. Bien, le damos las gracias por haber estado con nosotros en este estudio más del libro de Apocalipsis. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Bien, vamos a orar para así quedar despedidos. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo que tú nos has permitido. Te pedimos que sigas añadiendo bendición a tu palabra y que puedas seguir llegando a muchos corazones necesitados. Con el perdón de nuestros pecados, te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.